Los padres no saben qué hacer cuando en la escuela, la maestra le dice que su hijo o hija es muy inteligente, tiene buenas calificaciones y no tiene problemas de conducta, pero, no le gusta jugar a lo mismo que sus compañeros del mismo género, prefieren las actividades del género contrario. Los juegos de los niños puede variar según las regiones y las culturas, pero en general hay normas universales que son aceptadas. Los niños, que se dicen tener tendencias homosexuales, con frecuencia demuestran intereses y preferencias que no encajan dentro de cánones tradicionales. Por lo general los padres intuyen la orientación sexual de su hijo o hija desde pequeños, y prefieren suprimir ese pensamiento atribuyendo los comportamientos a la convivencia de ciertas personas, o quizá, que solo tiene hermanos o hermanas, o que no tiene figura paterna, entre otras situaciones. La orientación sexual comienza a desarrollarse en los primeros años de vida y aunque muchas personas desconocen la suya hasta la adultez, es posible descubrir que un hijo tiene tendencias homosexuales, incluso, antes de que éste lo reconozca. La adolescencia será más difícil porque se incrementarán los rasgos de feminidad en el varón, y de masculinidad en la mujer. La mayoría de los padres no están preparados para escuchar, mamá, papá, soy gay. Esta noticia los conmociona y produce una sensación de enojo, negación y culpabilidad. Comienzan los sentimientos encontrados y culpa un padre al otro, creen que hicieron algo malo o que ese amigo convirtió a su hijo en homosexual, a veces piensan que la forma en que criaron a su hijo o hija es la causa de su orientación sexual, sin embargo esto no es cierto, él o ella ha sido diferente durante mucho tiempo, y tuvo que madurar y comprender su identidad para poder externarla. En la mayoría de los casos es equivocado creer que un solo factor es el causante de la homosexualidad, y en el siguiente programa de radio platicaremos de estos aspectos. Los dejo en Nosotras Hablamos y sus invitados. Bienvenidos a su programa Nosotras Hablamos. Soy Verónica Martínez Entíes, ya lista para empezar aquí un gran programa. Un gran programa primero porque está con nosotros una de las precursoras de este programa de Nosotras Hablamos y es la licenciada Alicia Rábago, además de ser una gran amiga, una talentosísima mujer en todos los sentidos, como madre, como profesionista, como mujer de lucha. La verdad es que yo la admiro muchísimo. Nos tuvo que abandonó este barco en un momento, pero no por mala onda, sino se tuvo que ir a radicar a otro país, donde la veo que le va muy bien porque está guapísima, la Alice viene guapísima y además que digo con todo lo que dijo Vero, pues gracias. No, amiga, aquí. Me encanta que estés aquí. Estoy feliz, de esto pido mi limosna. Yo digo, cómo lo extraño, de verdad que lo extraño, lo disfruto cuando vengo y hablo de lo que me gusta, hago lo que me gusta. También es así que de plano es tanta mi necesidad de estar involucrada en esto que ahora mismo estoy estudiando otro máster en psicología infantil porque lo necesito. Yo creo que yo necesito siempre estar en contacto con estos temas, estar al día, y como ahorita en donde estoy viviendo no tengo la posibilidad, pues por lo menos me preparo y sigo leyendo. No, imagínate, además es psicología infantil en España, donde es un país que se ha dedicado mucho a estos temas, se ha dedicado mucho al tema también de la mujer, siempre está pendiente de cuestiones que tienen que ver con la conducta del individuo, con la conducta cómo se desarrolla la familia, cómo se desarrollan los niños en todos los sentidos, y creo que has de estar teniendo unos maestrazos en estos. Mira, la verdad es que todos los temas están muy interesantes, todo lo que llevo está muy interesante. Llevo mi ritmo tratando de no presionarme porque acababa yo de terminar el máster de orientación familiar y tenía como necesitaba también espacios, pero cuando vienes a ver que mi vida cambia tan radicalmente en los hábitos que tenía de correr todo el tiempo a estar tratando de formar mi nueva vida, pues dije, es que esto no me puede pasar, yo tengo que ocuparme en algo. Claro. Y entonces este máster de psicología está muy interesante, siempre se aprende
cosas nuevas, aunque hay cosas que ya conozco porque he estudiado y he trabajado con niños toda mi vida. El máster tiene muchísimas cosas nuevas que además son desde otra perspectiva y desde otro punto de vista, que también esto ayuda, ¿no? Muchas veces puedes o no estar de acuerdo con estos puntos de vista, pero el saberlos y el escucharlos y el saber qué puntos de vista y qué hay detrás de cada quien, pues ayuda mucho. Oye, mi Alice, pues hoy estás en un programa importante el día de hoy porque vamos a tener un tema que yo creo que a todos nos interesa como familia y es la sexualidad en hijos homosexuales. Entonces, el día de hoy vamos a tratar de esto. ¿Cuántos padres que no saben qué hacer cuando en la escuela les dicen los maestros, pues su hijo es muy buen estudiante, su hijo se porta muy bien, tiene una excelente conducta, pero su hijo no juega con los juegos que debería de jugar en cuanto al sexo? Porque hay juegos... Pues yo creo, Vero, que como padre sí te das cuenta, ¿eh? O sea, sí reconoces, porque el niño es un ser muy sincero. El niño, como no controla tanto sus emociones, no oculta lo que piensa y lo que siente. Entonces, a lo mejor necesitas de alguien externo que te diga qué está pasando, porque tú, aunque lo sepas, no te quieres dar cuenta. Pero yo creo que en casa sí te das cuenta. O sea, ¿tú crees que los padres sí se dan cuenta? Yo sí. Desde niños que el niño de alguna manera tiene una preferencia sexual. Te diría yo, incluso aquellos padres que no conviven mucho con sus hijos, claro que se dan cuenta. Y seguramente algunos de ellos entran como en la negación y no lo quieren aceptar y entonces le dan la vuelta. Claro. ¿No? Que eso es precisamente de lo que vamos a hablar hoy, porque seguramente hay muchos padres que nos están escuchando que quizá estén en esta situación y la están tomando como un gran problema, cuando hoy vamos a hablar con grandes especialistas, como es tu caso. Gracias. Pero también va a estar con nosotros el maestro en psicología Jorge Luis González Quijano, presidente fundador de presidente fundador de ACC Especialistas, que es Asociación de las Ciencias de la Conducta, y va a estar con nosotros explicándonos qué pasa en esta situación, cómo deben de actuar los padres, por qué, si los niños nacen así, si se desarrollan por una cuestión social, por algo que viven en la casa, porque seguramente cuando los padres se dan cuenta de la homosexualidad en uno de sus hijos, quizás hasta se culpan o se empiezan a echar la culpa entre ellos. Entonces, o quizás, Vero, a lo mejor te das cuenta y quieres entender qué está pasando, porque mira, en cuanto a muchos temas actuales y bueno, en tantos descubrimientos actuales, quizás en este tema no te puedo decir que esto es muy fuerte. Lo que sí te puedo decir es que los niños, este rol sexual, esta identificación sexual, la tienes que trabajar desde el nacimiento hasta los 7 años, por lo pronto. El hablar de los roles sexuales, esta etapa es la más importante. El niño tiene su identidad sexual en esos primeros 7 años. ¿Y estás de acuerdo que la mayoría de las personas no estamos informadas para reconocer esto, que son en los primeros años de la vida? Y que es importante entender que hay una identidad, o sea, que el niño, si tú le dices que te describa que es un niño y que es una niña, tú verás sus descripciones y de verdad te dicen, es el que usa aretes, y es el que no usa aretes, el que usa vestido y el que no usa vestido, son muy simples y muy sencillas, pero simplemente con esas bases se va formando una identidad sexual. Entonces, a veces a lo mejor lo que sucede es que como padre lo percibes, pero dices, ay, está muy chiquito, o está muy chiquita, ¿no? O hay padres que a lo mejor dicen, mi hijo quiere jugar con mis tacones, y seguro ya es gay, y entonces se asustan desde un momento, y la verdad es que todo niño, sea niño o niña, a lo mejor en algún momento quiere jugar con sus tacones, no porque tenga una inclinación diferente a su sexualidad, simplemente porque es parte de un juego y su mamá lo usa y se cuelga los collares. ¿Y cuántos papás no habemos que 1000 veces hemos pensado y hemos tenido ese sentimiento y decimos, bueno, a ver qué pasará? ¿Qué haría? ¿Qué haría? Exacto. Y muchos otros padres, pues ya cuando lo saben y lo reconocen y lo ven en los hijos, y a lo mejor esos mismos hijos ni siquiera lo saben todavía, ¿no? No, o sea, habrá una pequeños, sí, cuando están pequeños. O más grande de adolescentes, a lo mejor tampoco lo saben y los papás sí lo perciben. O sea, yo creo que hay diferentes situaciones que necesitamos tener a un gran especialista para que nos diga. Entonces, el día de hoy está con nosotros Jorge Luis González Quijano. Pero antes quiero decirles una cosa. Yo te veo que estás leyendo. Yo veo que aquí tienes un periodiquito, sí, que además lo que me gusta es como el formato, porque es diferente a los demás, es como un tamaño
Ay, no sé cómo le sería, un tríptico, pero no es tríptico porque no son de 3 piezas. Es como en forma francesa, porque Sí. italiana es la horizontal. Creo que este sí, es como pero francés es un poquito más grande, ¿no? La francés es más grande. Como fue forma larga. Francesa oficio. Pero está increíble, les voy a decir, porque a mí sí hay algo que me cuesta trabajo en los periódicos, es tomar el Manejarlos. periódico y manejarlos. Empezar a pasar las hojas y entonces ya se deshojó, ya se dobló una parte, ya no pude leer el artículo. Bueno, pues quiero decirles que el grupo MAC sacó este nuevo periódico en nuevo este formato especial que si están viéndonos en la cámara es este que ustedes están viendo, que se llama DF Diario. Se reparten los metrobuses del Distrito Federal. Sí, es gratuito. Y está interesantísimo porque trae muchas secciones. Trae la sección de ciudad, No, trae pero la es que sección además de transporte. de la actualidad, porque por ejemplo hay una parte en donde te habla de computadoras y de celulares, tecnología. Básico. O Está sea, como que básico para esta era. O sea, horóscopos, o sea, la verdad es que está muy completo en un formato que alcanzas a leer porque las letras no son muy pequeñas y trae como muchas noticias. ¿Sabes qué? Como las noticias, lo más importante, ¿no? Como me encanta. Como resumidas. Exacto, porque si tú nada más dices, ay, bueno, yo nada más quiero saber a ver cómo está lo del Por ejemplo, transporte. me estoy enterando que regresa Memo Ochoa, fíjate. Eso no lo sabía. Ay, me Regresa encanta. de la Ajaccio para iniciar la pretemporada. ¿Cómo ves? Esta es una... Fíjate. Me entero hoy de Pues esto. ya te enteraste gracias a Y mira diario. que Torrado portará la antorcha olímpica. Oye, Y fíjate, les voy a decir, trae de transporte, delegaciones, asamblea, o sea, ¿qué sucede también adentro de la asamblea que nos interesa saber La cuáles farándula. leyes hay? Medio ambiente, fundamental para todas las ciudades y demás, y particularmente para la Ciudad de México. Turismo, también es importante, ¿no? ¿Qué Bueno, hay el turismo. en el tema de turismo? Cultura, para podernos ahora sí que cultivar un poquito. Y luego viene una parte internacional, digo, no internacional, perdón, una parte nacional que se llama México, se titula México, y luego la parte internacional que se titula Mundo, pero les juro que, miren qué formato tan excelente. es que sabes que Es como que está estás para meterlos informado. a la bolsa, así, Claro, y en listo. la bolsa, hasta en la bolsa del pantalón, amiga. Está informado, o sea, estás informado de manera muy rápida, con ideas muy claras. O sea, vamos, es la idea principal, lo lees rápido. Y luego viene la parte de relax. El relax, el que es relax. horóscopo, que esta también nos gusta. Esta es clásica para relajarnos hasta con su tantito, y ver sudoku, qué tal- ¿ves? Y a ver qué tal nos va, ¿verdad? ¿Tú qué signo eres, amiga? Yo soy Piscis. Ah, pues dice, el verano empezará a seducirte y tendrás ganas de experimentar con tu pareja. No dejes de hacerlo. Estabas deseando recibir tu invitación. ¡Ah, qué caray! ¡Ay, amiga! Te Ah, vas qué a caray. poner muy sexy, ¿eh? Ups. Y bueno, Leo, que me toca a mí, tendrás más trabajo del habitual. Qué raro. Si te concentras, tu capacidad está en su punto más alto. Notarás cómo tus jefes te recompensan. ¡Ay, qué lindos! ¿Ya Pues ves? bueno, por favor, digo, vean, ahorita es un ejemplar gratuito y lo dan en los metrobuses y bueno, aquí lo estamos presentando. Felicidades a Grupo MAC porque está increíble este formato. Diario de F. Diario de F, sí. Y bueno, pues vámonos al tema, mi queridísima Alice. Está con nosotros, como yo mencionaba, el doctor Jorge Luis González Quijano, el maestro, perdón, y está en la línea. Bueno. ¿Qué tal, Alicia? Muy buenas. ¿Qué tal, Vero? Hola, ¿cómo estás, Saludos. Jorge? Pues aquí sufriendo del calor, pero bastante agradable. Oye, me enteré que allá está haciendo muchísimo calor. Estamos más o menos en los En 40, Boston. 42 grados, No me digas. con mucha humedad, que eso es lo que cuesta más trabajo, pues tratar de sobrellevar. Pero muy bien. O sea, Bueno, ya- tú tienes humedad en el calor y nosotros tenemos humedad por la lluvia, porque aquí ha llovido bastante. Sí, aquí hemos estado un poquito secos, pero agradable todavía. Oye, pues muchísimas gracias, Jorge Luis, gracias por estar aquí en el programa. La verdad es que contar con tu presencia, pues eres un experto especialista en estos temas y la verdad un gran reconocimiento a toda la labor que has hecho aquí en México y que bueno, estás haciendo allá en Boston. Para nosotros y para nosotras hablamos, es un gran honor que estés aquí. Nos vamos a tener que ir a unos comerciales, si nos puedes aguantar tantito, Jorge Luis, porque obviamente necesitamos de tu sabiduría el día de hoy. Gracias. Nos vamos a ir a unos mensajes, 2623-0055 al 58. Estamos en Nosotras Hablamos.
Pues regresamos con este tema de la sexualidad en hijos homosexuales y nos estábamos preguntando varias cuestiones, Alicia y yo al principio del programa, maestro Jorge Luis González, y bueno, quisiéramos empezar por saber qué significa ser homosexual, Jorge Luis. Fíjate que empezaron ustedes con una serie de aseveraciones muy interesantes que tienen más que ver con el desarrollo de la sexualidad, más que hablar de homosexualidad. No hay homosexualidad en niños, debido a que la homosexualidad tiene que ver con la expresión sexual ya, o la atracción sexual de un individuo hacia otro. Eso yo creo que sería lo primero que deberíamos de aclarar, ¿no? ¿Cuánta gente no sabe esto? Sí. Bueno, no sabemos, me incluyo, ¿no? Sí. Sí, yo creo que es un error pensar que un niño es homosexual, porque si nosotros nos referimos al desarrollo, y eso es muy interesante, cuando nosotros nos referimos al desarrollo, cómo aprendemos nuestra sexualidad, todos somos asexuados. Claro. No tenemos sexo. Exacto. Aunque tenemos el sexo biológico, todavía el hormonal no se presenta, que es uno de los que dispara muchas de nuestras conductas específicas dentro del desarrollo sexual. Pero estamos aprendiendo a amar, estamos aprendiendo todavía a saber qué nos gusta, todavía no lo sabemos. Que esto, este paso es, ahorita que yo hablaba con Vero sobre este tema, cuando se da mucho en que los niños, justamente que no tienen la parte de la sexualidad, que es lo que decíamos, tiene genéticamente su sexualidad, es hombre o mujer, ¿no? Pero en su desarrollo, a lo mejor hay niños que se comportan o se inclinan hacia gustos del otro sexo, por ejemplo, que a un niño le guste, no sé, el rosa, o el rosa, o algo así, ¿no? Muchas veces se da por cómo convive, con quién convive, lo que ha visto, lo que tiene a su alrededor, porque a lo mejor tiene, pues no sé, muchas hermanas o no hay un rol masculino en casa y él es lo que escucha y además pues le gusta el rosa, ¿no? Pero esto no quiere decir que por eso el niño vaya a ser gay. Ajá. ¿Correcto o no? Así es. Déjenme explicarles un poquito. Por favor. Es la etiología, o sea, la explicación original de la homosexualidad. Hay 4 modelos que la explican, que desafortunadamente o afortunadamente están muy matizados por aspectos sociales. Es decir, ¿sabían ustedes, por ejemplo, que la homosexualidad era considerada una enfermedad en los años de 1973? Antes de los 1973, era una enfermedad. Claro, sí. En los años de 73 al 77, por todo el movimiento social representado por homosexuales y lesbianas, empieza a haber un cambio y una transformación incluso en la forma de cómo se clasifica la homosexualidad. Dejó de ser una enfermedad. Ahora fíjense lo importante y lo trascendental que es quitar a la homosexualidad el rótulo de enfermedad. Número 1, si le quitamos el rótulo de enfermedad, ya no existe un padecimiento en términos no científicos, en términos de cómo lo trabajamos. Claro, literales, digamos. Es exacto. Y en ese momento ya no hay apoyos sociales para la rectificación. Ajá. Fíjense lo que sucede. Cuando nosotros hablamos de homosexualidad, estamos hablando de un trastorno matizado por una situación social que le ha dado y lo ha transformado. Hoy por hoy hablamos de desviaciones sexuales, ya no hablamos de enfermedad. Ajá. Y esto es importante entenderlo porque seguimos con la mitología de lo que es la homosexualidad en ese sentido. Si es enfermedad, si es causada, si es aprendida. La verdad es que los modelos que la explican, pues, todos ellos tienen que coincidir para generar un patrón homosexual. Vamos a hablar del aspecto biológico. El aspecto biológico lo tienen 2 aspectos. Uno que es el genético. Okay. Sí se ha encontrado que hay un gene, un locus en un gene, sobre todo en el eje, en el gene de las X, sí, pareciera ser que está ligeramente modificado, y esto genera patrones de comportamiento que pueden estar induciendo una conducta homosexual desde muy pequeños. Ajá. Hay otro factor que es el factor neurobiológico. Okay. Se ha encontrado que en el cerebro
en las secciones del hipotálamo, en algunas secciones del hipotálamo, se han encontrado algunas diferencias de algunos núcleos nerviosos que pareciera ser que en los homosexuales está mucho más reducido que en los heterosexuales. Pues en el cerebro también tenemos un indicador. Tenemos otro indicador más que son las hormonas. ¿Sabemos? Que esto entraría dentro de lo neurobiológico. Exactamente. Las hormonas. Este factor hormonal pareciera ser que hay un desbalance bioquímico. O tenemos más hormonas masculinas o tenemos más hormonas femeninas que hacen que nuestro comportamiento se modifique. Ahora, claro. Este es el aspecto biológico. Eso es solo uno. Los biológicos, ¿no? Pero no terminan por explicar la homosexualidad como tal. Realmente el aprendizaje es un factor muy importante de manifestación o de última manifestación de la homosexualidad. Entonces, significa que para que nosotros podamos hablar de homosexualidad necesitamos 4 aspectos que cubrir. A ver, Saber que biológicamente, en términos neurológicos, estamos bien. Hormonalmente, estamos nosotros bien. Socialmente, tenemos una educación propia al respecto. Y que tenemos una carga genética apropiada para poderla manifestar. Cuando nosotros estamos observando que los niños tienen comportamientos como tú lo dices, Alice, o tú lo comentas, Vero, de que les gusta el rosa o les gusta, efectivamente estos patrones pueden estar inducidos por aprendizaje. Ustedes decían que la mamá, pero yo todavía me iría un poquito más al fondo. ¿Qué pasa con las familias que nada más tienen mamá o nada más tienen papá? Exacto, sí. ¿Qué pasa con los niños que aprenden muchos comportamientos de la mamá porque no hay figura masculina? La pueden encontrar en amigos, o la pueden encontrar en compañeros incluso de la mamá, pero que generalmente tienen comportamientos femeninos en ese sentido. Es más, ustedes véanlos, ustedes que están muy metidas en todos esos aspectos de medios de comunicación, ¿cuánta gente en los medios de comunicación no tiene una conducta, podríamos decirle, híjole, no sé si es o no es, no puedo decirlo? Sí, muchísimas. Y lo único que tiene el pobre muchacho es un excelente sentido de la combinación, le encanta la moda, ¿no? Y no podemos decir que es homosexual nada más porque le gustan los zapatos altos, ¿no? Esto es cuando se dice, tiene su parte femenina muy desarrollada o algo así. Exactamente. Y ese es un factor muy interesante. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de detección, ¿sabían ustedes que uno de los menores índices de detección en el consultorio es la homosexualidad? No nos llevan niños porque piensen que son homosexuales. Es bien curioso. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque es un factor cubierto. Es cubierto por los papás. Efectivamente, estoy de acuerdo que los papás se dan cuenta, pero como no es una situación totalmente, por ejemplo, desde los 0 a los 11 años, donde los factores biológicos tienen un impacto muy importante, es más, yo diría hasta los 0 hasta los 6 años. Claro. Después de los 6 a los 11 ya los factores biológicos, junto con los sociales, empiezan a tomar una transformación. Otra perspectiva diferente. Exacto. Es cuando los papás dicen, híjole, pues es que está viendo esto, pero no me queda muy claro, ¿no? Y no lo quiero ver. Aparte de todo, no lo quiero ver. Eso, la negación. Negación. Ahora, los maestros, debido a que toda esta situación de la homosexualidad ya está incluso hasta protegida legalmente. Y que esto es lo más difícil, ¿no? Los maestros no la reportan. ¿Cómo voy a decirle a su papá que este niño, pues nomás, no? Sí, claro, no, bueno, es un tema delicadísimo en las escuelas, o sea. Y es un tema que desafortunadamente, yo creo que desafortunadamente ha tomado matices tan sociales que de repente aquellas características científicas, psicológicas que podemos echar de mano para poder apoyar, de repente ya no las tenemos por todo este estigma. Mira, a mí una de las cosas que estás diciendo ahora que me preocuparía mucho es que a muchos jóvenes en la actualidad este matiz sexual, o sea, este matiz social, perdón, les esté viniendo como de moda, ¿no? O sea, ya ellos hablan se dicen, yo soy gay, como para pertenecer a un grupo, como para estar no sé si me explico. Yo siento que los jóvenes hoy en día es como
como decir, ay, pues si soy gay, soy cool, estoy de moda, ¿no? Soy cool, estoy moderno. Yo no creo que solamente sea porque estoy de moda, sino porque pertenezco a algo. Y a algo que tiene sentido. Y eso es algo que nos debe de preocupar, porque ya luchamos por cosas que no tienen sentido hoy por hoy. Es que esto es lo preocupante, o sea, lo ven como un movimiento. ¿Sí me explico? Como antes era ser punk, no sé, o ser parte del movimiento hippie, no sé, ahora es, bueno, soy parte de este movimiento. Así es, y eso siempre ha pasado. Siempre hemos tenido, desafortunadamente en la historia del ser humano, carencias de cosas que nos den sentido. Pero déjame ver si comprendí. Si yo, vamos, como madre, voy y te llevo a mi hija, ¿no? Pensando que tiene cierto problema. Tú, para decirme si eso no es, ¿no? Tendrías que tener una base de todos estos, como exámenes, no sé, decir de estos 4 aspectos biológicos, neurológicos, los hormonales, el comportamiento, social. Lo social. Habría que hacerle como toda una investigación, como todos unos test, pruebas, para decirme, señora, ¿sí? O señora, simplemente la niña está queriendo pertenecer, o simplemente la educación la ha llevado a inclinarse, o simplemente a lo mejor tiene, pues como decías, más hormonas de este tipo, pero no es, no sé, como que todos tienen que dar positivo para que tú digas, este sí es. A ver, déjenme les explico eso, porque es una excelente pregunta, y es una pregunta, aparte de toda, que tiene matices éticos muy importantes. Y además nos va a permitir reconocer y que las mujeres, las mamás y los papás hagan conciencia que un poquito del tema. Oye, Jorge Luis, nada más que nos tenemos que ir unos mensajes, no, por favor. No te desesperes, aguántanos. Sí, aguántanos tantito, 26230055 al 58. Señores, por favor, radioescuchas, si están preocupados por esta cuestión de la que estamos platicando, ahorita es el momento de hacer sus llamadas. Los invito a que participen con nosotros, 26230055. Estamos hablando de la sexualidad en hijos homosexuales. Regresamos, Jorge Luis, nos quedamos en esta pregunta que te hizo Alice, y muy importante. La pregunta sobre si podemos evaluar todos estos 4 aspectos, ¿no? Sí. A ver, déjenme explicarles cómo estamos a nivel tecnológico en las evaluaciones. No hay una evaluación ahorita que nos permita determinar una orientación que todavía no pasa. Ese es el problema, ¿no? Claro. Se va a manifestar hasta que empiece la interacción sexual. Entonces, lo único que podemos hacer es sospechar. En el momento de sospechar, sí hay ciertas evaluaciones que podemos realizar. Por ejemplo, podemos evaluar su situación hormonal. Pero el problema de la situación hormonal es que no se activa hasta después de los 10 o 11 años. Claro. Entonces es algo que no podemos evaluar hasta esa edad. La situación genética, hoy por hoy, sí se puede hacer un estudio genético, pero todavía no es tan específico y es muy caro. Y no nos va a asegurar, porque los datos que tenemos sobre la situación genética o la diferenciación genética son totalmente experimentales. Sí. Entonces no podemos echar tan de mano. Eso va a cambiar en unos años, pero ahorita no es una situación viable económicamente. La otra opción, la de la situación cerebral, bueno, sí, existe el TAC, que podemos observar incluso dimensiones, mediciones, pero no exactamente de todos los núcleos nerviosos, sino simplemente aquellos que son anatómicamente diferenciados. Entonces, ahí también tenemos otra limitación tecnológica. Lo que sí es indudable es que la conducta del niño o niña, es la que nos va a hablar de esas tendencias. Ahora, si bien es cierto que esta situación biológica se pudiera ratificar, éticamente, y hay que esto hacer saludar a los papás, éticamente nosotros no vamos a cambiar su situación sexual. Eso es importantísimo. Exacto. El feminista no puede éticamente cambiar algo que biológicamente, incluso por preferencia, se encuentra en la persona. Ajá. Eso es una violación ética de las intervenciones psicológicas. Existen intervenciones tan fuertes que sí pueden hacer, no que cambie de orientación sexual, sino que empiece a asociar situaciones muy malignas, que es lo que pasa con la gente que los enseña durante la vida, ¿no? Malignas con respecto a la sexualidad, que lo único que hacen es hacerlas encubiertas. Es decir, que en vez de aceptarlas, le tengan
un odio impresionante, que es lo que pasa con los homofóbicos. Exacto. Ajá. Los homofóbicos no solamente pueden ser homosexuales encubiertos, o homosexuales que no pudieron o no tuvieron el valor de sacar esta parte de sexualidad no entendida, sino también puede ser una persona que se le enseñó a odiar sus diferencias individuales. Imagínate, exacto. Imagínate Entonces, la aceptación en esta persona. Exactamente. Entonces, una de las cosas que tenemos que ver como profesionistas es cuando vemos a un niño o a una niña con ciertas tendencias o ciertas conductas, tenemos que orientar a la familia a que pueda tener los roles cercanos, significativos, para que estos puedan ser observados también. Claro, o sea, que haya un rol masculino y un rol femenino. A ver, sí, ahora sí que explíquenoslos en manzanas para que puedan entender todo el auditorio. ¿Qué deben de hacer los papás? Los papás tienen que facilitar que el niño pueda, o el niño o la niña, encontrar roles diferentes para imitar. Ese es el primer aspecto. La situación sexual se da por imitación. Ese es uno de los primeros factores del desarrollo humano más importantes, donde nosotros obtenemos diferentes caracteres conductuales, es por imitación. Cuando yo tengo un niño que tiene ciertas tendencias y se va mucho con las niñas, le tengo que decir a los papás, número uno, tienen que entender que es homosexualidad y no tenerle odio ni amor, es simplemente una condición. Ajá. Y una vez que puedo trabajar con los papás a tener una mejor aceptación de ese rol, y decirles, yo no voy a trabajar una situación para evitarlo, sino le voy a dar la oportunidad al niño o la niña de entender más roles. ¿Qué está pasando? Sí. Exacto, entender más roles. Vamos a enseñarle al niño que conviva con otros niños, porque es importante para su desarrollo. No solamente para su desarrollo sexual, sino para su desarrollo social afectivo. O sea, a ver, a mí sí me gustaría que dieras un ejemplo. Aquí en México, como tú bien sabes, Jorge, hay muchísimas familias que están encabezadas por una mujer, donde son monoparentales y hay... Pero bendito sea, Vero. Sí, claro. No. Nosotros somos muy brutos, hay que anotarlo, ¿no? Bueno, pero también son necesarios. Sí, Pues sí, somos la parte, la otra mitad. Son importantes en este desarrollo. sí, Pues. pero te digo una cosa, sí es una cuestión a que sucede aquí en México y que cada vez va creciendo más, la cantidad de mujeres, madres, jefas de familia, En donde dices que en donde rol seguramente tienen esta duda y ahorita nos han de estar escuchando. Si nos puedes poner algún ejemplo de lo que ellas pueden hacer de lo que nos estás explicando, Jorge. Un ejemplo muy clarito. Si A yo ver. estoy viendo a un niño Sí. jugando con muñecas, Ujú. voy a empezar a acercarle los muñecos. O sea, No voy a empezar a decirle, está mal que hagas eso. No, ese es el error que siempre hacemos, siempre cometemos, y lo único que hacemos es empezarle a darle al niño la introducción de lo que está haciendo está mal, y lo que es mal es padre. claro, o sea, el Lo deseo hacemos. de hacerlo porque, ¿por qué no? Luego, tenemos que hacer un análisis de por qué lo está haciendo. A lo mejor el niño está teniendo un problema de socialización, o a lo mejor la niña está teniendo un problema de socialización. No olvidemos que los niños son asexuados hasta por ahí de los 5 años. Si ustedes se dan cuenta, los niños a partir de los 5 o 6 años ya empiezan a decir, odio a las niñas. Sí, es este famoso club de ¿Por qué no me Toby. besen? Yo novio, no hombre, ni estoy loca. Besarlo, guácatelas, te dicen, ¿no? Exacto, entonces lo único que tengo que hacer es que si esto se está dando con una serie de situaciones anteriores, como juego con muñecos en vez con muñecas, etcétera, voy a empezar a orientar, no hijo, pues fíjate, si tu papá y yo no estuviéramos juntos, tú no estarías, entonces hay algo bueno de una relación. Empiezo a darle muchos ejemplos de cómo debemos de vivir en paz ambos sexos. Eso es algo muy importante, vivir en paz ambos sexos. Ajá. Cuando yo empiezo a enseñarle estos roles y empiezo a decirle a mi niña, oye, ¿por qué no invitamos a Sergio? Vamos a conocer a Sergio. Oye, hoy vamos a jugar con casa de muñecas. Ay, es que eso es muy aburrido. ¿Ah, sí? Vamos a ver las casas de muñecas. Tampoco tú has visto todas las casas de muñecas. Vamos a visitar un lugar donde hacen casas para muñecas. Entonces me voy a empezar a hacer una serie de actividades que le van a permitir a la niña o al niño introducirse al otro ámbito que no conoce. Muchas veces cuando esta situación de desarrollo se presenta entre los 5 y 7 años, más bien es por ignorancia y es porque estoy copiando a mis amigos.
y por una situación biológica. Después de los 7 años ya empieza una identificación de como que me gustan las niñas o me gustan los niños, ¿no? Cuando ya empiezo en una situación de que me está gustando y se está acercando más al género opuesto, tenemos que hacer un análisis que pasa en casa. Ajá. ¿Cómo está la expresión de amor entre papá y mamá si es que ellos están? Sí, claro, y yo tengo entendido que a cierta edad, o sea, por ejemplo, en niños, entre los 5 y los 8 años, es muy importante que el papá demuestre afecto con abrazos, con besos, con acercamiento con el niño para que él consolide, por ejemplo, su rol. Así es, pero y si saben por qué, ¿verdad? ¿Por qué? Porque porque a la edad del desarrollo, de los 7 a los 9 años, la identificación sexual es al sexo inverso. Naturalmente es al sexo inverso, es decir, las niñas empiezan a querer mucho a los papás y los niños empiezan a querer mucho a las mamás. Entonces tiene que haber una base antes, ¿no? Esto es una situación de desarrollo psicosexual. Claro. O sea, primero odiamos al sexo opuesto y después deseamos al sexo opuesto. Esto se da entre los 7 y los 9 años. Ok. Una vez que, y esto es natural, pues... Claro, es parte del desarrollo. La naturaleza lo que nos está dando es, oye, biológicamente te voy a empujar a que veas estos dos parámetros. Después de los 7 años, 7, 9 años, empezamos con una etapa muy gris. Es una etapa en la cual como que hay un retroceso a que no me estoy muy interesado y me interesan otras cosas. Sí. Pero de la etapa de los 9 a los 12 años ya es una etapa mucho más crítica en términos de evolución de este gusto sexual. No es todavía una situación homosexual, es una situación de gusto e identificación de rol. Pero entre los 9 y los 12 años, que es precisamente ya la etapa en donde se desarrolla toda esta situación hormonal, que es cuando tenemos a los adolescentes, madre mía, ¿no? Sí. Dispuestos a todo y contra todo, ¿no? Así es, más, fíjate, ni sí. ven, ¿no? Claro, así es. Cuando se presenta es cuando los papás deben de tener una orientación más clara. Yo siempre he dicho, papá que no domina su sexualidad, papá que no va a transmitir una sexualidad apropiada. Que de esto nos tienes que platicar ahorita en el siguiente bloque, Jorge Luis, porque otra vez nos está comiendo el tiempo, nos Qué tenemos que ir a rápido vamos a mensajes, mensajes. sí, Dios mío. Y Iris Carmina, gracias por tu llamada, regresamos 26 23 00 55 al 58. Regresamos, ya vamos a la fase final del programa. Un beso a Daisy, que siempre está pendiente y que le encantan los temas que tratamos aquí. Y bueno, doctor, maestro, doctor, porque para mí usted es un gran especialista en este tema, Jorge Luis González. Íbamos ya en esta parte, ¿no? De Donde nos estaba platicando, es que mira, son tantas preguntas que me vienen a la cabeza que él nos siga diciendo en qué estábamos. Sí, se nos fue el avión ahora, así que... Estamos platicando, perdón, es para mí, Sí, tú sigue lo que estabas porque nos quedamos con más preguntas en el tintero. Estamos platicando ya cuando tenemos una edad más o menos entre los 9 y los 12 años, cuando ya hay un curso más real de esta expresión de la sexualidad, aunque todavía no llega a la, bueno, esperaríamos, ¿no? Porque muchas veces ya empiezan hasta por ahí de los 10 y 11 años, pero es hasta los 12 años más o menos donde ya empieza una expresión sexual, ya con una conducta sexuada, más clara en los adolescentes. O sea, aquí yo sí te quisiera hacer una pregunta. Bueno, dos que me interesan antes de que termine el programa. Una, las voy a hacer seguidas. Una, ¿qué pasa con aquellos niños que tienen de 7 a 10 años y en la escuela les dicen constantemente marica? ¿Y qué pasa con los niños que ya estás hablando de los 10 a los 12 años o 9 a 12 años que ellos ya pueden ya reconocen o no reconocen que son que tienen esta preferencia? Muy bien. La primera es el bullying, ¿no? Sí. La primera es la situación referida más bien al abuso psicológico de una persona, y eso lo tenemos que manejar bien manejado, porque ya sabemos las consecuencias. Eso, el abuso psicológico, el abuso verbal ante una persona, sobre todo cuando tiene una disposición a aceptar este tipo de abusos, pues puede llevar a una depresión mayor
y a las consecuencias que hemos estado viendo en las noticias, ¿no? Sí. Que tiene que ver con el suicidio infantil. Hijo, sí. Y que tenemos que trabajarlo, porque no solamente, ya no es tan preocupante la situación sexual, aunque sí lleva la connotación de esa agresión, pero la verdad es que importa más cómo está asumiendo la agresión el niño o la niña. Y estamos hablando de una agresión ya en contra de su persona. Estamos hablando de una agresión llamada de sobrevivencia. Por eso el bullying ha tenido tanta fuerza últimamente, porque estamos atacando la sobrevivencia de un individuo, ¿no? Porque hay muchas mamás que se preocupan que al momento de ser atacados por los niños y que tanto le dicen y de alguna manera se crea una fama en la escuela, que si esto les puede alterar esta parte de la sexualidad del niño. Generalmente yo lo que he observado cuando vienen situaciones de este tipo es que están atacando más a la persona, más que su sexualidad, porque todavía en esta época, acordémonos que estamos un poquito en la lucha de diferenciarnos, y que aunque puede haber, si hay conductas de manerismos, que le llamamos, si hay conductas de manerismos, entonces sí tenemos que hacer una evaluación del desarrollo psicosexual para checar por qué es ese manerismo. Claro. Pero lo más importante, evidentemente, es proteger a ese individuo de cualquier agresión, ya sea sexual o no sexual. Darle como autoestima y bases sólidas para poder aguantar. Sí, bueno, no tanto para aguantar, sino para que aprenda a defenderse. Okay. Yo siempre he pensado que no es que tengamos que aguantar, sino hay que saber técnicas apropiadas para evadir y técnicas apropiadas para afrontar. Perfecto. Okay. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a todos ustedes aquí a su programa Nosotras Hablamos. Soy Verónica Martínez Enties, encantada de estar ahorita aquí con ustedes. Gracias por sintonizar. Nosotras Hablamos aquí en Radio Capital. Gracias por estar sintonizándose en este momento desde sus hogares, desde sus autos, desde sus trabajos. Señoras, amigas, señores, también, porque los señores son grandes amigos y compañeros en este momento para nosotras. Y si ustedes nos ayudan con sus opiniones y nos ayudan con sus sugerencias y sus inquietudes, es que nosotras podemos, además de entender muchas cosas de ustedes, podemos sacar de la mano juntos también muchísimos problemas que están sucediendo aquí en la capital, en la zona metropolitana y en la sociedad entera. Bienvenidos a Nosotras Hablamos. Les recuerdo nuestros teléfonos 26230055 al 58. Y hoy vamos a continuar con un tema que estuvimos tratando la semana pasada, que es la homosexualidad en adolescentes. Pero comenzamos, la semana pasada, voy a recapitular un poquito, comenzamos tratando desde el inicio, desde las edades iniciales. Desde que nace el niño, de los 0 a los 3 años, cómo se va desarrollando sexualmente, después de los 3 a los 6 años, después de los 6 a los 9 y de los 9 a los 11, y nos quedamos ya en la parte de la adolescencia. Eso es lo que vamos a tratar hoy. ¿Qué pasa con los adolescentes y la homosexualidad? Empezamos, y bueno, pues vamos a continuar con este tema que estuvimos tratando la semana pasada. Y va a estar también otra vez con nosotros el maestro Jorge Luis, claro, que estuvo platicando con nosotros toda la semana pasada. Él no está aquí en México, él está en Estados Unidos, él está en Boston, en una institución allá precisamente, pero desde allá atiende. Desde allá usted les puede mandar un mail, le pueden preguntar y él con todo gusto contesta respecto a cualquier tipo de conducta, ya sea infantil, en adolescentes, o en adultos también. O en adultos, en parejas. Sí, fíjate que está trabajando él en línea, está trabajando terapia en línea, que no es un concepto nuevo, en realidad es un concepto bastante ya trabajado en psicología. Y él está trabajando en línea para esas, ya sabes, los profesionistas que llegan tardísimo a casa, 9, 10 de la noche, y no les da tiempo de transportarse en esta ciudad que también está muy complicada. Él da terapia en línea, también lo pueden contactar por la página de internet. Jorge Luis ya está en la línea. Bueno, sí, creo que todavía no está en la línea. Sí, Jorge Luis. Bueno, sí, Jorge Luis. Bueno, la semana pasada estuvimos platicando con él y nos estuvo diciendo, él nos decía, ¿cuáles eran
4 principales aspectos por la cual se determinaba una preferencia sexual, o sea, la homosexualidad. Y tenía que ver con la parte genética, tenía que ver con la parte hormonal, con la parte neurológica y finalmente con la parte social. Exacto. Entonces, esto lo estuvimos viendo la semana pasada, nos explicó a detalle y científicamente cómo se determina esto. Ya fuimos pasando las etapas y ahora pues decidimos dejar ya este espacio para hablar ya de los jóvenes y la homosexualidad. Jorge Luis, ¿ya estás en la línea? Estoy aquí, Beito, ¿cómo estamos? Muy bien, qué gusto saludarte. ¿Cómo andan las cosas allá? ¿Sigue el calor? No, pues aquí ya estamos fritos. Sí, hasta acá me llega el humito. Sí, aquí ya estamos casi a 50 grados centígrados, con un calor muy húmedo, que el problema es la humedad, sí. Sentir más fuerte. Uh-huh. Y pues sí, yo estoy haciendo ya mis huevos estrellados aquí en la banqueta. En el cofre de tu El coche. cofre de las camionetas, ¿no? Es Así típico. es. Oye, Jorge Luis, pues nosotros encantados de volver a estar aquí contigo platicando y pues hablando de estos temas que ahorita lo comentaba Alicia la semana pasada, que parecerían que ya están de moda también, ¿no? Entonces, pues más bien lo que queríamos es hablar seriamente de ello, o sea, de saber cómo es que el adolescente se comienza a dar cuenta cuando es homosexual o no, y nos decías tú que es hasta los 22 años cuando ya se puede afirmar o determinar, o ¿qué era lo que nos explicabas, Jorge Luis? Bueno, no hay una edad, de hecho, hablar de edades es tener nada más una referencia. Incluso las personas que estudian desarrollo, muchos de ellos prefieren evitar el hablar de edades porque realmente los seres humanos crecemos a diferentes velocidades. Entonces, para lo que puede ser un niño de 10 años, pues puede ser un niño de 12 con una inmadurez. Entonces, la edad realmente no es un determinante importante. Okay. Sin embargo, sí es el que más usamos nada más para poder, de alguna manera, delimitar la situación. Uh-huh. Cuando yo hablaba de la homosexualidad, no es que a los 22 años, de alguna manera se den cuenta. De hecho, los chicos o chicas, casi en un 82.5%, que viven ya una homosexualidad abierta. Uh-huh. Generalmente ya sabían desde por ahí de los 10, 11 años que algo no estaba funcionando bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en esta edad? O sea, ¿cómo lo toman ellos? ¿Cómo se dan cuenta de que algo no está funcionando bien? Ha de ser durísimo. Es muy fuerte, es una situación en algunos casos muy traumática. Sí, me imagino. Porque desafortunadamente todavía no vivimos en una sociedad donde vivamos aceptados por nuestras diferencias. Es más, vivimos todavía en una sociedad que estamos aceptados por nuestras similitudes, lo cual es muy triste. Sí. Entonces, una de las cosas que pasa con la vida de una persona que está viviendo este tránsito, lo va a vivir más o menos por ahí de los 11 a los 13 años. Es cuando ya empieza a darse cuenta de que hay algo diferente, se da cuenta de la presión social, que eso es algo muy importante. Que sí, qué duro, caray. Y hablar de homosexualidad es muy complicado porque hay muchos factores, ya habíamos hablado de los factores biológicos, los factores psicológicos, los sociales. Y los hormonales. Sí, que sería parte de los biológicos. Ok. Este tipo de situaciones, al mezclarse, el gran problema que tenemos es que los estudios más avanzados en el tema todavía no pueden decir que hay un factor que prediga o que pueda decirnos con exactitud, este es el que va a decirnos si va a ser o no va a ser. Uh-huh. De hecho, es un cúmulo de situaciones y hay teorías un poquito más avanzadas que hablan acerca de esta presión social, que es uno de los fuertes detonantes, más aparte de la situación biológica. Pero cuando hablábamos de que si el chico lo sabe o no lo sabe, sabe que algo anda mal, sabe que sus preferencias están un poquito no acorde con su grupo social de pertenencia, y es cuando empiezan algunos problemas. Y es aquí cuando empieza la lucha con uno mismo, que esa es la parte más difícil de atender, es la lucha con uno mismo, de decir, bueno, ¿qué soy? ¿Qué me gusta? Y entonces lo que va a pasar es que la persona que todavía no está determinada, sí biológicamente, pero no por sus gustos o por su interés,
va a empezar a probar. Entonces es muy curioso que muchas de las personas que hoy son homosexuales probaron ser heterosexuales, incluso intentaron ser heterosexuales por mucho tiempo. Y yo me imagino que por la presión social, con más razón, ¿no? De hecho se sabe hoy por hoy que uno de los factores que hacen que prueben este tipo de situaciones es precisamente la presión social de grupo. Acuérdense que estamos hablando todavía de los adolescentes que están victimizados y de alguna manera tratar de identificarse con un grupo social, por eso prueban todas las cosas. El adolescente hoy va a tener el cabello largo y a las 3 semanas se rapa. ¿Por qué hace eso? Porque está identificándose, está tratando de encontrar y de probar modelos diferentes. No es que no sepa, sino más bien lo que está haciendo es tan lo sabe que lo prueba. ¿Sí me explicó? Ajá, sí, claro. Es un concepto muy interesante porque generalmente decimos es que los adolescentes están perdidos. Y no es que estén perdidos, es que están buscando identificarse. Exacto. Y eso es... Yo creo que esto sí valdría la pena que lo repitieras, Jorge Luis, y que los papás lo entendamos. Yo tengo una hija ahorita de 14 años y seguramente hay muchos papás que tienen hijos aquí adolescentes. Es importante que entendamos esto. No es que estén perdidos, no es que anden mal, se están identificando. No están fumados, no están locos y no están experimentando con el más allá. Sí. Lo único que está pasando es que los pobres hijos quieren saber qué son. Yo creo que todavía yo a mi edad, yo tengo hermosos 43 años de edad. Ah, bueno, estás empezando a salir del cascarón. Exactamente. Yo todavía no sé ni lo que me va a gustar el día de mañana. Claro. Un chico de 16 años que ya identifique su profesión, la vieja con la que se va a casar y los hijos que va a tener, y si va a decidir tener homosexual o no. Pues claro que no. Pues no. Esto es muy complicado, esto es un proceso en el cual dura su tiempo y que tiene uno de los factores importantes. Necesitamos guiarnos y necesitamos no interrumpir ese proceso, porque es cuando vienen los problemas. Entonces, una vez que tenemos a un chico que se está identificando y que está luchando por no ser algo que va a ser reprimido, ¿estamos de acuerdo? Claro. Sí. Va a ser ese. Estoy luchando por algo que no me van a castigar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tratan de ser lo que no sienten. Esto no es problemático, eso es parte del proceso. El problema viene cuando dice, sí me gusta el otro, pero no lo quiero intentar. Y me da mucho miedo. Y me da mucho miedo porque estoy vivo en un mundo en el cual estamos llenos de definiciones sexuales y definiciones sociales que están dados por la televisión, por nuestros ambientes, por nuestra familia. Entonces, esas personas que se están tratando de estar en un proceso de identificación van a tener lo que nosotros nos llamamos accidentes de identificación. Los accidentes de identificación vienen cuando un amigo, vamos a hablar del varón, pero también pasa esto en las mujeres, y es más difícil en las mujeres, te los voy a explicar por qué. Viene un varón y me toca o me abraza y me siento bien, hasta me gustó. En la mujer, los contactos llamados prehomosexuales, es decir, toda esta conducta sexual y ritos sexuales son más aceptados. Socialmente, claro. Socialmente hablando. Es más, hay investigaciones donde estamos llenos de publicidad lésbica. Fíjate. Pareciera ser que eso es un modelo más aceptado que el homosexual hombre con hombre. Sí. Que se ve más agresivo, o no los ha enseñado más agresivo. Sí, oye Jorge Luis, tenemos que ir a unos mensajes, pero qué interesante, caray. Yo creo que regresamos otra vez en este punto donde te quedaste. Quiero decirles que nuestra gran mujer, Paola Espinosa, nuestra gran clavadista, ella tiene que mantenerse el cabello sano. Entonces Pantene la ha cobijado en este sentido, la ha apoyado Margarita, y se lleva su dotación de Pantene, Paola Espinosa, a las Olimpiadas, para que no se preocupe por el pelo y se preocupe por qué tal se echa el clavadito. Y no es comercial, ¿eh? Yo uso Pantene. Y mira que no soy una... Y mira qué bonito lo tienes. Bueno, pues, ¿qué creen? Tenemos para quienes nos llamen un neceser firmado por Paola, y solo tienen que completar la frase, no lo cortes, mejor, una palabrita, chéquenle, completen la frase y llámenos. Nos vamos a mensajes. Continuamos con más en
Nosotras hablamos. Radio Capital, 830 AM, 25.000 watts de potencia. Transmite desde Montes Urales 425. Radio Capital, la capital de la radio. Estadio, el diario deportivo de México, pone en tus manos todos los lunes completamente gratis el suplemento olímpico. Búscalos y colecciónalos completamente gratis. Pídeselo a tu boceador o en lugares cerrados. Estadio, el diario deportivo de México. El gobierno del presidente de la República fortalece tu comunidad con más espacios recuperados, como en el Centro Cultural Antigua Estación de Ferrocarril en Cuautla, Morelos. Aquí ensayamos nuestra obra de teatro. Y con Centros Nueva Vida. Nos orientan para que nuestros hijos no caigan en las drogas. Con valor, construimos los cimientos de un México seguro para ti y tu familia. Vivir mejor. Gobierno Federal. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Noticiero al instante, con Vladimir Galeano. El impacto del quehacer político, social, económico, cultural y deportivo. Noticiero al instante, en la voz de Vladimir Galeano. Lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde. Noticiero al instante, Radio Capital, la capital de la radio. ¿Te interesa saber lo que pasa en nuestro planeta verde? Ahora un nuevo canal de televisión. Green TV. Síguenos en Twitter, @GreenTVMX. Green TV, la televisión viva. Síguenos en Twitter, @GreenTVMX. Más de 110 millones de mexicanos. 300 distritos electorales representados. Más de 450 reformas constitucionales y reformas legales aprobadas. 90 comisiones trabajando. Más de 40 nuevas leyes aprobadas. Más de 9.000 horas legisladas. 44 comisiones ordinarias. Más de 3.000 investigaciones realizadas. Legislamos para combatir la obesidad infantil. Mayor castigo para quienes adulteren medicamentos y difundan publicidad engañosa. El Seguro Popular ya no será por familia, sino por persona. Una sola nación, una sola razón. Tú. Cámara de Diputados, 61ª legislatura. Nosotras hablamos. Regresamos con más. Regresamos. Nos habíamos quedado en esto tan interesante que tú estabas diciendo de este accidente de identificación que en las mujeres esto a veces no es tan palpable, porque en las mujeres está pues la presión social, además de que es distinta, pues no hay tanta... Sí, el abrazo, el beso, el tomar de la mano a la amiga no pasa nada, ¿no? No pasa nada. Pero entre los hombres pues, no es tan común. Entonces, ¿qué pasa después de este accidente de identificación? Pues va sucediendo, empezamos a ver ya hay conflicto en la persona, ya hay un conflicto. Cuando este accidente sucede y empieza a sentirse diferente, empieza a sentirse más afín a lo que está pasando dentro del accidente, es cuando empieza ya a haber el primer contacto con la ideación de ser homosexual. Cuando existe este contacto de la ideación, es decir, me voy a ver cómo, entonces empiezo a tener una serie de comportamientos que me van a permitir ayudar a identificarme mejor. Entonces ya no van a ser accidentes, sino ya van a ser conductas que estoy buscando. Una de las características que tienen las personas que están en proceso de identificación es que se vuelven muy manipuladoras. Sí. Y se vuelven muy manipuladoras precisamente por el hecho de sobrevivir, por el hecho de que no lo cachen. Ahora, imagínense nada más tener un disfraz puesto todos los días y probando cosas diferentes. Entonces no solamente existe un rechazo con esta situación de mi ideación, porque también estoy peleando por no tenerla, sino también estoy vestido de diferentes formas que tampoco me ayudan a identificarme. Ese es el proceso de salir del closet que muchos de los chicos hablan, o muchos de los adolescentes hablan, y que si lo vemos en la actualidad, y hace poquito tuvimos un ejemplo muy claro, un locutor muy famoso en Estados Unidos que acaba de decir que es gay a sus 56 años de edad, y que a todo el mundo lo empieza a aplaudir, lo que no pasaba hace 10 años, ¿no? Claro. Entonces es curioso ver cómo hemos luchado tanto por una aceptación que está ahí presente,
nada más que está de alguna manera totalmente difuminada, totalmente encubierta. Uno de los casos que me llama mucho la atención, Ricky Martin, por ejemplo, que no hace mucho, tendrá no más de un año, ¿no? Que salió a la luz pública, él diciendo que sí, incluso ya formando su familia, ¿no? Sí. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué de repente el salir del closet se ha vuelto tan importante? ¿Por qué? Porque es la etapa final de aceptar quién soy. Uh-huh. Y si nos damos cuenta, muchos lo hacen después de los 22 años de edad. ¿Por qué muchos lo hacen después de los 22, 25 años de edad? Porque viene la independencia. Viene el proceso de independencia económica, de independencia de pensamiento, de independencia filosófica de la persona. Cuando una persona se acerca a su independencia, es cuando puede, de alguna manera, trabajar mejor todos estos problemas de encubrimiento. Es cuando empezamos a separarnos ya de la familia, es cuando empezamos a buscar ya un patrón más claro para nosotros y una filosofía de vida que dé, de alguna manera, que atañe a todos estos factores y que me permite aceptarme mejor. Entonces, ¿qué pasa en la homosexualidad con la familia? Que es algo que cuesta mucho trabajo hacerle entender a la familia, porque eso es importante que lo tratemos, sí. Los papás vienen, y como bien lo decía Alicia, y esto es cierto, los papás no se engañan, y quieren engañar, más bien. Pero que se dan cuenta que hay una serie de procesos que están raros, ¿no? Pero no los cuestionan por el miedo que tienen a saber la respuesta que no quieren escuchar. Entonces viene todo esto que es la negación. Pues cuando los papás están en proceso de observar estos cambios diferentes, etcétera, etcétera, no los aterrizan bien, tampoco les dan oportunidad a ellos para trabajarlo. Y entonces cuando llega el proceso en el cual el chico ya está más allá en su proceso de identificación, los papás vienen y me lo han pedido así, Vero, ¿eh? No sé si a ti te ha tocado, Alma, pero yo vengo a que cambien a mi hijo. Claro, a que lo compongas. Exacto. No quise utilizar esa palabra, ¿no? Porque yo no quiero implicar que eso está descompuesto, ¿no? Bueno, pero los papás sí lo hacen, ¿no? Los papás sí creen que yendo a una terapia psicológica tú vas a hacer que manipules la mente del niño para que él deje de pensar en que le gustan los hombres o que le gustan las mujeres. Ajá. Hay otra clase de personas que llegan al consultorio donde dicen, yo tengo casado 12 años y tengo a mi amante desde hace 15 años. Esos son otros factores muy interesantes de manejo. Como las personas, sobre todo de mi generación... Bueno, esos sí hay muchísimos. Hay muchos. Hay muchísimos y todo el mundo, luego hasta todo el mundo lo sabe y ellos insisten en seguir con... O sea, no pueden hacer esta parte que tú dices de ya liberarse, ¿no? No, pero de hecho, ¿sabes qué tan problemático es esto? Que si tú ves las estadísticas de SIDA desde hace 15 años, uno se preguntaría por qué en la familia mexicana hay tanto SIDA. ¿Por qué? Porque hay mucho hombre bisexual. Casado. A ver, y platícame aquí tantito, ¿el bisexual es homosexual? No, aquí ya hablamos de otra circunstancia. No es otra circunstancia, es el mismo proceso. Mira, si tú ves cómo una persona se va identificando, cuando yo hablaba del niño que es asexuado, aunque las personas, médicos, biólogos, etcétera, me dirían, no, pues es claro que está asexuado porque tiene órganos sexuales, ¿no? Pero hablando del factor psicológico en el cual no tiene un sexo definido, ajá, empieza el proceso de identificación. Este proceso de identificación lo va a llevar a dos sexos, ¿estamos de acuerdo? Sí. En el proceso de identificación, cuando estamos hablando de los dos sexos y estamos probando y llevándonos, estamos siendo bisexuales. Okay. Entonces, el proceso de identificación nos va a llevar a tener este tipo de combinaciones y este tipo de exposiciones. Hay teorías que te dicen que el bisexual es porque todavía no está definido. Ajá. O el bisexual lo vive
porque está definido, pero no está descubierto por la sociedad, entonces tiene que jugar con dos parámetros. Que son lo que estábamos hablando hace rato, ¿no? Exactamente, que son las familias que tienen, que el esposo tiene amante, hombre, y tiene su esposa. Que generalmente se dan más en hombres que en mujeres. Eso también es un dato muy curioso, ¿no? Pero no la homosexualidad, sino el que tapen el ojo. Yo creo que valdría la pena un programa. Ahora sí que vamos. Es que sí, digo, necesitamos hablar de esto y lo necesitamos hacer, y ahorita ya verán las llamadas para que se den cuenta de lo necesario que es la información. Porque creo que sí me gustaría regresar a lo de los jóvenes, a lo de los adolescentes, y lo que tú platicabas de los papás, que es importante que ellos tomen conciencia de esto, porque sufre mucho el adolescente, ¿no? Yo creo que el que más sufre es en sí el papá. Sí. Porque el adolescente está en proceso de identificarse, y cuando ya llega ese momento en el cual ya todos empezamos a dudar, ya el chico está más identificado. El problema es que no tiene el valor para poder afrontar las consecuencias de decir sí lo soy. ¿Qué puedes hacer aquí? O sea, el papá puede ayudarle, la mamá puede ayudarle a decir ya, porque tú decías que hay veces que hay papás que hasta se dan cuenta mucho antes que los mismos hijos, ¿no? Sí. En el caso de que los papás ya se den cuenta que el hijo también ya esté a punto de liberarse, es importante que la mamá o el papá le diga, pues, a ver, hijo. Yo te voy a contestar esa pregunta de dos maneras: lo que tengo que decir y lo que quiero decir. Ajá. Lo que yo tengo que decir es decir a los papás es trabajar su aceptación a la homosexualidad. Uh-huh. Porque no voy a cambiar al chico. De hecho, éticamente no podría hacer eso. Aunque hay investigaciones que sí, hay ciertas técnicas que puedes ocupar para que podamos desviar un poco su atención a otras áreas, pero no es un cambio como tal, es desviar su situación, es postergarla muchas veces. Esa sería la situación ética pragmática que tendríamos que hacer. Yo como Jorge González, yo te diría que tendría que evaluar la situación. Evaluar la situación significaría, bueno, ¿qué tanto el niño sí está teniendo problemas? ¿Qué tanto puedo averiguarlo biológicamente? ¿Qué tanto puedo apoyarlo biológicamente a tener un cambio? ¿Y qué tanto puedo fortalecer el aspecto social para que haya el cambio? Aquí mira, te voy a transmitirte una experiencia que tuve en ese sentido que a mí en lo personal me abrió mucho los ojos, incluso como papá. Yo tuve la oportunidad de ir a un congreso de ética internacional hace como unos 10 años, ya llovió. En este congreso de ética, que era dirigido más a médicos y psicólogos orientadores, había una mesa en la cual había unos médicos que decían: tenemos un conflicto y más que dar una conferencia vamos a exponerla, nuestro conflicto. A ver. Somos ginecólogos, somos pediatras y hemos tenido una serie de experiencias donde tenemos a unos niños hermafroditas. ¿Qué significa esto? Que tienen los órganos sexuales de la mujer y del hombre en el mismo cuerpo, ¿no? Sí. Entonces la pregunta es, ustedes como comunidad, ¿qué hacemos? Yo como médico puedo seleccionar el sexo en ese momento y hago una operación, ¿no? Pero ¿cómo lo va a manejar el papá? ¿Cómo lo va a manejar la mamá? ¿Cómo lo va a manejar la familia? ¿Cómo lo vamos a colocar en el medio social? Y lo más importante, ¿el niño o la niña tiene el derecho de escogerlo? Imagínate. Nace con los dos órganos. ¿Tiene el derecho de seleccionar su sexo? Imagínate qué decisión, ¿verdad? Nos tenemos que ir a unos mensajes. Jorge Luis, por favor, mantente en la línea porque nos tienes en ascuas. 2623-0055 al 58. Llámenos para que se lleve su Pantene. Nos vamos a mensajes. Continuamos con más en Nosotras Hablamos. Contáctanos en Facebook, xeite@capital.am. Síguenos en Twitter, @capital, xeite.
Todos los días, la información nacional, internacional, finanzas y espectáculos los más importantes la encontrarás en el diario Rumbo de México. Búscalo en todos los puestos de periódico. Rumbo de México. ¿Te interesa saber lo que pasa en nuestro planeta verde? Ahora un nuevo canal de televisión, Green TV. Síguenos en Twitter, @GreenTVMX. Green TV, la televisión viva. Síguenos en Twitter, @GreenTVMX. Rumbo de México presenta el tránsito en Capital. Bueno, me ubico aquí en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, en el anillo periférico a la altura de la calle Aureliano Rivera. Esto como mayor punto de referencia está entre el óvalo de San Jerónimo y la avenida Toluca, aquí en la colonia Pueblo Tizapán. En este punto hay un grupo de manifestantes procedentes de Ciudad Nezahualcóyotl manifestándose en este sitio. No interrumpe todavía el tránsito vehicular a través de los carriles. La precaución al transitar por este punto. El reporte vamos con Juan Manuel Padilla. Gracias, Toño, amigos del auditorio, y quienes van a utilizar en estos momentos 20 de noviembre, circuito de la Plaza del Zócalo. Hágalo con mucha precaución, tenemos un grupo numeroso de manifestantes, los cuales obstruyen el carril de extrema derecha. La circulación afectada, hay carga vehicular, las alternativas, utilizar la avenida Isabel la Católica o bien el eje central Lázaro Cárdenas, puede serle de gran ayuda. El reporte que tenemos, regresamos a Nosotras Hablamos, aquí en Radio Capital. El tránsito en Capital. Rumbo de México presentó todos los días la información nacional, internacional, finanzas y espectáculos más importantes la encontrarás en el diario Rumbo de México. Búscalo en todos los puestos de periódico. Rumbo de México. Hay un Pemex que tienes que conocer, y para ello invitamos a la población en general a la Expo Foro Pemex 2012 para conocer los logros, procesos de transparencia y obtención de beneficios para todos a través de la integración de Pemex con empresas nacionales y extranjeras. 30, 31 de julio y 1 de agosto en el Centro de Exposiciones Banamex de la Ciudad de México. La entrada es gratuita. www.foropemex.com.mx. Vivir mejor. Gobierno Federal. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. En la revista del Consumidor de julio, descubre qué tan naturales son los jugos de fruta envasados y cuántas calorías tienen. Con el estudio de calidad, conoce cuál es la ropa interior más durable para niñas y niños. Además, te decimos todo lo que debes saber al comprarle llantas a tu auto para evitar accidentes. Revista del Consumidor. Vivir mejor. Gobierno Federal. Estadio, todo el mundo del deporte en un solo lugar. Análisis, estadísticas, reportajes y mucho más. Síguenos en Twitter, @Estadio Diario. Si no lo lees en Estadio, no es noticia. Visita nuestra dirección en Twitter, @Estadio Diario, tu contacto con el mundo deportivo. Nosotras hablamos. Regresamos con más. Dice Cecilia Luna, el programa de hoy es muy bueno, ojalá lo alarguen a 2 horas. Pues sí, muchas a gracias. ver cuándo, porque ahorita no lo vamos a poder alargarse, sí, pero lo que sí vamos a hacer es volver a tratar el tema el próximo martes. No, sería, yo creo en que 15 no, días, en 15 el próximo días. martes será de autolesión. Guadalupe Vargas de la Benito Juárez dice, no lo cortes, mejor repáralo y cuídalo. Exactamente, Lupita, felicidades, te llevas tú, mantén. Y felicidades al programa, dice Leti Martínez. Me encanta el programa de hoy, gracias a todos los consejos que nos da, ya extrañábamos a Vero. Ay, mi Leti, un besote. José Luis García Fonseca, Vero, felicidades por tu programa, ojalá los papás de ahora le hablen a sus hijos a calzón quitado. Entonces, bueno, pues en eso estamos, precisamente en eso Educando estamos, educando también a los padres. Jorge Luis, seguimos, continuamos. Pues ya quitamos todos los calzones, ¿no, Vero? Sí, ya, exacto. Nos estabas contando de si el niño estaba apto para decidir el sexo que debía tener, ¿no? Sí, podía opinar. Sí, podía opinar. Exacto. Pues es un recién nacido, no lo puede hacer, ¿no? Entonces, esta conferencia se tornó en mesas de discusión muy interesantes que duraron todo un día. Porque incluso tenían a 3 hermafroditas que tenían que decidir y ya estaban cansados los médicos de hacer diferentes maniobras que no les estaban funcionando. Entonces, esto de hermafrodita no es lo mismo de ser homosexual, evidentemente, estoy hablando de otro tema, pero sí tiene mucho que ver
con la situación de la decisión. Imagínense desde qué momento podemos estar decidiendo o están decidiendo por nosotros. Ese es el grave problema. Sí. Nosotros, yo sí creo que el papá tiene una de los trabajos más difíciles profesionalmente hablando, que es criar a una persona, que es educarla. ¿Por qué? Porque tenemos que, yo creo, y esto es una convicción personal, yo creo que debemos de criar a un hijo según las condiciones con las que nació. ¿Qué significa eso? Yo lo voy a esculpir, no lo voy a crear. Yo lo voy a moldear, pero no lo voy a hacer. Él ya está hecho. Ya hay una serie de condiciones que por más que yo quisiera no voy a poder cambiar. Y eso nos cuesta mucho trabajo a los papás entender. Y que yo soy una persona que en terapia y en forma de vida así lo trato de practicar, porque me ha llevado a tener una paz interna increíble. Ah, qué bueno. ¿Cuál es esta paz interna? Pues bueno, lo que venga, yo tengo que mejorarlo, punto. Lo que venga lo tengo que mejorar, no lo voy a aplastar, no lo voy a destruir, no lo puedo cambiar. Lo voy a moldear, lo voy a mejorar, voy a hacer que una persona pueda conmigo tener una relación de por vida. Imagínense qué padre sería tener a un hijo que quiere tener una relación con su papá o con su mamá de por vida. Yo creo que es lo más maravilloso que nos puede pasar, como la amistad. Sí. Entonces, cuando vienen los papás y tienen una situación en la cual hay una duda, yo lo primero que les comento es, vamos a investigarlo. Vamos a investigar, primero, usted qué opina de la homosexualidad, cómo se siente del lesbianismo, cómo se siente como papá en términos de lo que está haciendo. Vamos a evaluar a su hijo, vamos a ver qué está sucediendo y vamos a tener toda esta gama de respuestas para tomar la mejor decisión. Acuérdense. A mí eso me gustaría, ahorita quisieras que toda la gente que te esté escuchando, tú estás muy lejos allá, pero creo que nos estás dando una gran cátedra, una gran terapia, y me gustaría ahorita, que nos quedan 4 minutos nada más, que si nos dijeras, número 1, qué decirles a los papás de entrada, o sea, si lo que tú decías, qué piensan de la homosexualidad y cuáles son los pasos que pueden ellos seguir en estos 4 minutos, Jorge Luis. Lo más importante es primero evaluar, saber qué es lo que está pasando. ¿Cuál es el problema del papá? ¿Cuál es el problema del hijo? ¿Cuál es el problema de la mamá? ¿Y cuál es su circunstancia familiar? Okay. Una vez que yo determine esos 4 factores, yo puedo dar una alternativa a los papás. Sí. Esta alternativa, ¿cuál sería? Vamos a mejorar la crianza de ese hijo. No lo voy a guiar a heterosexual o homosexual, voy a mejorar. A lo mejor la terapia es para ustedes, a lo mejor la terapia es familiar, o a lo mejor la terapia para el niño. Pero tenemos que tomar una decisión acorde con lo que tenemos. No vamos a cambiar las cosas, las vamos a hacer mejor. Y vamos a quitar el dolor. Vamos a quitar el dolor. ¿Y eso? ¿Cómo le vas a ayudar a quitar el dolor? Educando. Tengo que educar. Tengo que enseñarles estrategias para manejar sus temores. Muchas veces este dolor está impulsado por ignorancia. Claro, porque perdón que te interrumpa tanto, Jorge, pero una de las cosas que más reportan los papás es que ellos sienten culpa porque a lo mejor lo criaron de manera incorrecta. Entonces dice, a lo mejor yo tuve la culpa porque lo llevé a una escuela inapropiada, o porque no estuve el suficiente tiempo con él, o porque su papá no estuvo, o porque estuvo conviviendo solamente con sus hermanas o con sus primos. Entonces, una de las cosas que se tiene que quitar primordialmente es el sentimiento de culpa, ¿no? Que realmente es un poco probable que el ambiente familiar social haya hecho este cambio en nuestro hijo, ¿no? Entonces, educando e informando. ¿Qué más, Jorge Luis? Y viendo qué factores están fallando en el chiquillo, porque sí es cierto que podemos encontrar a un niño que tiene un problemita hormonal, que cambiando ese problemita hormonal nos cambia enteramente la problemática, ¿eh? Sí tenemos que ver que sí hay factores biológicos que sí se pueden modificar, porque existen deficiencias en el organismo que podrían estar limitando o delimitando erróneamente una situación conductual. Uno de los factores más claros son los hormonales. Sí, claro, si hacemos un cambio hormonal estaríamos cambiándole muchas cosas a ese chiquito o a esa chiquita. Entonces,
Sí tenemos que evaluar en diferentes aspectos, en los 4 que les comento, que es el biológico, el social, el de educación y el emocional, para poder saber cuál es la orientación más apropiada que tenemos que dar a la familia. Y continuar con el trabajo que siempre tenemos que hacer, que es el terapéutico, de sensibilizar y educar, que son los 2 primeros factores que tenemos que hacer cada vez que nos presentamos a trabajar con un problema. No, bueno, ahora sí que Pero todos sí nos quedamos con la boca ¿no? abierta, dice Montserrat García. Yo creo que hay que hablar las cosas como son, con claridad. Gracias por los temas que tocan y me informan. Jorge Luis, creo que tenemos que ampliar este tema tanto para los papás o para aquellos casos donde ya el hijo salió del closet, como lo dicen, y los papás siguen sin aceptarlo. También como que hablar de ellos, ¿no? Hablar de los papás, ¿qué podemos hacer? Entonces, no sé si te importe que te sigamos molestando hasta allá donde tú estás. Pues muchísimo gusto. De hecho, ¿sabes qué? Yo creo que también tendríamos que dedicarle un tiempecito a aquellas parejas que saben que su pareja es homosexual y siguen viviendo la mentira. Es excelente, me parece excelente. Ya si quieres, después de micrófonos, nosotros vemos cómo se van a ir dando los temas con la productora, y yo creo que es excelente, la gente lo está pidiendo. Muchísimas gracias, maestro, gracias por estar aquí con nosotros, maestro Jorge Luis. Gracias por estar colaborando aquí en el programa. Gracias, Alma, muchísimas gracias, como todos los martes de ACC. Margarita, gracias por habernos acompañado. Eres un ejemplo de mujer activa, de mujer luchadora por un México mejor. Gracias, Vero. Y la agradecida soy yo. Bueno, y nosotros nos despedimos. Mañana nos escuchamos y nos vemos aquí en Nosotras Hablamos. Es momento de cerrar micrófonos. Ay, ¿por qué? Porque ya nos vamos, pero mañana estaremos de vuelta. Esto fue Nosotras Hablamos. Estadio, el diario deportivo de México, pone en tus manos todos los lunes completamente gratis el suplemento olímpico. Búscalos y colecciónalos completamente gratis. Pídeselo a tu boceador o en lugares cerrados. Estadio, el diario deportivo de México.